En el siguiente video vamos a discutir cómo importar un archivo de datos en R para analizar. Nosotros como investigadores, una vez recolectamos los datos, ya sea por medio de encuestas o bien sea que estemos trabajando con un conjunto de datos secundarios, una base de datos que no sea provista, usualmente el segundo paso es importar esos datos a un programa, ¿verdad?, de análisis estadístico para proceder a hacer los análisis correspondientes. En este caso vamos a estar utilizando R para efectos del análisis y vamos a discutir cómo importar específicamente un archivo de datos en formato CSV o mejor conocido como CSV o Comma Separated Values. Usualmente trabajamos con archivos de datos en formato CSV porque ocupan menos espacio en la memoria y por lo tanto es más eficiente para trabajarlos dentro de R. Existen muchos otros archivos, otros formatos de archivos como son los RDS o RDS, y podemos mencionar muchos otros, pero podemos discutir cómo trabajar con ellos en otro video. ¿Okay? Para este caso vamos a estar trabajando un ejemplo hipotético donde tengo mis datos guardados en este archivo, ¿verdad? Se llama Homicide. Dentro de él tengo el conjunto de datos que vendría siendo este CSV file. Ven como dice aquí, Comma Separated Values file, ¿ok? Esto es una base de datos hipotética que contiene, vamos a examinarla rapidito en Excel a ver cómo está configurada. Ok, es un archivo bastante grande, así que puede demorar un poquito en abrir. Contiene información sobre homicidios en los Estados Unidos de América. Tenemos variables como lo que es el nombre de la agencia donde se reporta, la ciudad, el estado, el tipo de crimen, el sexo de la víctima, la raza, el arma utilizada, la etnicidad y la edad de la víctima. Tenemos un archivo bastante grande aquí. ¿Ok? Vamos a comenzar a importar los datos. Así que para eso vamos a abrir nuestra rutina de R. ¿Ok? En este caso estamos utilizándolo en conjunto con RStudio. Ok. Así que vamos a abrir un script nuevo aquí donde vamos a estar entrando los códigos, ¿verdad? Las instrucciones que vamos a correr en R. ¿Okay? El paso número 1, esto es bien importante que se haga al principio, antes de comenzar a hacer cualquier análisis grande, ¿no?, dentro de R. En el caso de analizar, de hacer un análisis rápido o simplemente buscar algunos datos específicos dentro de un conjunto de datos, quizás no es tan necesario hacer esto, pero usualmente trabajamos análisis complejo y el paso principal en este caso es colocar el working directory, decirle a R quién va a ser mi working directory, ¿ok? Para este caso vamos a ir aquí a Session, seleccionamos Set Working Directory y aquí Choose Directory, ¿ok? En este caso nuestro archivo se encontraba dentro del desktop, ¿ok? Homicide, y ese va a ser nuestro working directory. Le damos Open. Y fíjense como aquí R coloca una instrucción set working directory y me da el path de donde está ese archivo de datos que vamos a analizar. ¿Ok? Si usted quiere validar, usted puede escribir getWD, ¿verdad? Abre y cierra paréntesis y hace un clic en Run o presiona Control Enter y le va a decir que su directorio es precisamente el que ya usted definió, ¿ok? Así que cualquier archivo que usted llame o cualquier archivo que usted escriba luego va a ser guardado en este folder específicamente, ¿ok? Así que si vamos a Files, fíjense cómo nos va a llevar directamente a ese Working Directory y nos va a decir que aquí contiene el archivo homicides.csv, ¿ok? Que es el archivo con el que vamos a estar trabajando, que tiene un tamaño de 52.1 megabits, ¿ok? Así que vamos a comenzar a leer el archivo. Yo voy a escribir aquí una instrucción, le voy a llamar a mi archivo X, ¿verdad?
y voy a decir read CSV, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un archivo CSV. Como ya yo coloqué mi working directory, yo simplemente puedo escribir entre comillas el nombre del archivo que voy a llamar. Vemos que se llama homicides.csv, so eso mismo lo voy a escribir aquí, homicides.csv, y run o control enter en el teclado si no quiere sacar sus manos del teclado. ¿Okay? Aquí está ejecutando la instrucción y fíjense cómo ya me trajo los datos aquí. Tengo aquí un data frame con este número de observaciones. Fíjense que es una base de datos bastante grande, son 637.000 observaciones y 9 variables. Al trabajar con RStudio podemos hacer un preview rápido de los datos, ¿verdad? Haciendo clic en esta tablita que aparece aquí. Van a levantar una pestaña con el nombre del archivo, ¿verdad? Como lo llamamos en R. Y aquí pues tenemos exactamente un preview de los nombres de las variables con las primeras entradas dentro de esa base de datos. ¿Okay? Así podemos tener una idea de los datos que acabamos de llamar en R. ¿Okay? Ahora pues podemos explorar algunos aspectos de nuestro archivo. Si queremos, por ejemplo, saber cuáles son los nombres de las variables que tenemos incluidas ahí, podemos correr la instrucción names y el nombre que le acabamos de dar al archivo, que es X, ¿verdad? La base de datos. Y aquí, fíjense cómo me dice, la primera variable es agency name, la segunda es city, la tercera state, la cuarta, ¿verdad? Estos numeritos de aquí son un indicador para el número de objeto. Crime type, victim sex, victim race, la séptima victim ethnicity, weapon y victim age. ¿Okay? So, así nos da una idea de cuáles son los nombres de las variables con las que vamos a estar trabajando. También si queremos ver, digamos, las primeras 6 observaciones, podemos utilizar la instrucción head x y aquí me va a dar exactamente las primeras 6 observaciones dentro de mi base de datos. Miren aquí el nombre de la variable y las primeras 6 observaciones. Si quisiera ver las últimas 6 observaciones, pues escribo la instrucción tail x y aquí tengo las últimas 6 observaciones. ¿Ok? Fíjense que la base de datos tenía 637.216 observaciones. Aquí empezamos con las 637.211 y terminamos en las 637.216. O sea, tenemos las últimas 6 observaciones. ¿Okay? Eso es una idea para simplemente explorar cómo se ven mis datos, la estructura de los datos, haciendo un análisis rápido visual de los datos. R es un lenguaje que se basa en objetos o objects, ¿ok? Así que cada objeto tiene su estructura. Si queremos analizar la estructura de esta X que acabamos de llamar en R, podemos utilizar la instrucción strx, control enter. Y aquí fíjense que me dice que X es un data frame, ¿ok? Usualmente trabajamos con data frames, con 637.216 observaciones y 9 variables. Y aquí lo importante es que podemos identificar qué tipo de variable, con qué tipo de variable estamos trabajando. Este aspecto es bien importante. Antes de analizar cualquier conjunto de datos, es importante que corramos esta instrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces el programa, ¿verdad?, que utilizamos para hacer los análisis, entiende que una variable es de un tipo y si la dejamos de ese tipo, no necesariamente podemos correr los análisis que son necesarios para nuestra investigación. En este caso, fíjense que lo que es agency name me da que es un factor o una variable, a las variables categóricas las llama como factors, con 9.203 niveles. Aquí me da un preview de lo que son esos niveles, 8ville County, etc. City me dice que es un factor again, so una variable categórica, con 1.782 categorías, opciones, niveles. Ville, Acadia, etc. Fíjense aquí, victim sex es un factor con 2 niveles, female, male, which makes sense en este caso. Fíjense que todas las variables con las cuales estamos trabajando aquí en este conjunto son
categóricas, con la excepción de esta variable, la última, victim age, que me la reconoce como integer. Aquí ya estamos entrando en una variable, me la reconoció como una variable numérica, una variable cuantitativa, y más aún pues me está diciendo que son números enteros los valores que están entrados en la base de datos, ¿ok? Así que ya tenemos una idea de cómo está compuesta, cómo está configurada mis variables en la base de datos, ¿ok? Si queremos ver un resumen rápido de todas mis variables, podemos correr la instrucción summary y el archivo de datos, ¿verdad? Como le llamamos X. Vamos run o control enter. Y aquí voy a tener un resumen para todas y cada una de las variables que se encuentran en esa base de datos. Agency name. Me dice que tengo 38.327 observaciones en New York. En Los Ángeles tengo esta cantidad. Chicago, Detroit, etc. Entonces, fíjense que me da las primeras opciones o las primeras categorías en orden descendente, y todas las demás las coloca automáticamente dentro de una categoría que dice Other. Y aquí tengo 505.517 observaciones. Si sumamos todo esto, vamos a tener el total de las 637.216 observaciones. Lo mismo ocurre con City, State, Crime Type. Tenemos los dos tipos de Crime Type. Sexo de la víctima, raza de la víctima, Ethnicity, el arma utilizada y Victim Age. Fíjense que para todas estas variables categóricas lo que me da son frecuencias, los conteos de cuántos casos existen en cada uno de los niveles o de las categorías. En el caso de las variables que son cuantitativas, como lo que es la edad de la víctima, tengo precisamente las medidas necesarias para construir un box and whisker plot o un diagrama de caja de bigotes, ¿verdad? Tenemos el valor mínimo, 0, el valor máximo, la víctima mayor, ¿verdad? En este caso tenía 99 años. Tenemos la primera cuartila, la mediana, que sería la segunda cuartila, y la tercera cuartila, 22 años, 33.56 y 42, y lo que sería, 30 años la mediana, y lo que sería la media, o el promedio, la media aritmética, que serían 33.56 años, ¿ok? Así tenemos para las variables cuantitativas, tenemos un resumen numérico, mientras que para las variables categóricas, lo que R nos provee con el comando summary es simplemente un conteo o unas frecuencias de las observaciones, ¿ok? Ya que sabemos cómo ver un resumen rápido, a lo mejor podemos trabajar una visualización rápida de algunos de los datos. Podemos trabajar un histograma para las variables cuantitativas. En este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, la variable victim age, y vamos a ver cómo podemos visualizar esta variable en términos de un histograma y un box plot para ver cómo se distribuye esa variable. Si vamos a trabajar solamente con un solo conjunto de datos, mi recomendación es traer a la memoria RAM de su computadora esos datos para no tener que estar llamando cada vez que vaya a hacer referencia a una de las variables. Usualmente, de la manera en la cual trabajamos con ellos es, decimos X en este caso, llamamos primero mi base de datos y luego un signo de dólar para llamar la variable que vayamos a investigar. En este caso, supongamos crime type. Y cada vez que vayamos a hacer referencia a una variable, tenemos que llamar primero la base de datos a la que pertenece, signo de dólar, y luego la variable. Si vamos a trabajar única y exclusivamente con una base de datos en R, mi recomendación es traerla directamente a la memoria aleatoria, a la memoria RAM de su computadora, para no tener que hacer eso y simplemente escribir el nombre de la variable y ya está. Y nos evitamos tener que estar escribiendo el signo de dólar y el nombre de la base de datos. En este caso, ¿cómo llevamos esta base de datos a la memoria? Pues escribimos attach X, y ya con esto ya traemos la base de datos a la memoria. Y fíjense que si yo, por ejemplo, quiero ver
el resumen de mi variable weapon, pues yo digo summary y digo weapon. Bueno, en este caso... weapon. Ok, miren el error que me sale aquí. Weapon me dice que no encuentra el objeto y es porque weapon está escrito con W mayúscula. R es case sensitive, ok. Así que de la forma en que usted tiene que trabajar con las variables es exactamente a cómo se escriben, ok. Así que si corrijo eso y corro la instrucción otra vez, fíjense que me dice, me da los niveles de la variable weapon y cuántos homicidios en este caso ocurrieron con cada uno de esas armas. ¿Okay? Si queremos ver, por ejemplo, un histograma de la variable edad, en este caso, ¿verdad? Podemos construir histogramas solamente de las variables cuantitativas, pues podemos correr la instrucción hist, y la variable era victim age, ok. Veamos aquí, control enter, y fíjense que aquí en el plot me va a decir el histogram of victim age, y aquí me da en el eje horizontal la edad, y aquí estos son las diferentes clases para esa variable y lo que son las frecuencias. Fíjense que aquí cuando vemos la distribución vemos que está un poco sesgada hacia la derecha la variable edad de la víctima. Si queremos construir un histograma con menos clases, porque aquí tenemos muchas clases en el histograma, queremos, digamos, hacer un histograma con solamente 6 clases, pues simplemente la misma instrucción, victim age, pero entonces le añadimos un argumento que diga end class igual a 6, número de clases 6. En este caso, R entiende que 5 clases es lo menos permitido aquí y pues me coloca las 5 clases. Así que fíjense que este histograma, pues ya yo tengo unas frecuencias que puedo interpretar de una mejor manera y las barras pues tienen un mejor sentido ahora cuando lo visualizamos. Si queremos utilizar nuestras gráficas para efectos de alguna publicación y queremos cambiarle este label que dice victim underscore age, a lo mejor el título, que no diga exactamente cómo se llama la variable en mi base de datos, podemos incorporar unas opciones adicionales en el comando. Podemos decir, en este caso, vamos a escribirlo por aquí, histogram victim age, vamos a decir, aquí en este caso como voy a hacer varias cositas, voy a dar un enter, en class igual a, vamos a darle 5, en este caso main. Main significa, con eso le vamos a dar un título que le queramos dar nosotros a nuestra gráfica. Aquí vamos a sustituir esto que dice histogram of victim age, vamos a sustituirlo por, entre comillas, vamos a colocar distribution of the victim's age. ¿Ok? Y queremos cambiar el label para el eje horizontal o el eje de X, pues aquí vamos a escribir xlab, ¿verdad? De xlabel, y vamos a decir que se llama victims age, ¿ok? So ya tenemos todo esto, así que podemos sombrear toda esta área y corremos la instrucción y fíjense cómo ya cambió mi histograma. Ahora pues ya está un poquito más más personalizado, ¿verdad? Como yo lo quise colocar. Si queremos colocarle algún tipo de color, también podemos hacerlo. Es cuestión de simplemente colocar otra instrucción adicional en el comando aquí. Digamos coma y decimos col, ¿verdad? De color. Y supongamos que lo queremos light blue. Pues light blue. Corremos todo el comando. Y run. Y aquí tenemos nuestra
nuestra gráfica bueno, ya un poquito más colorida y más bonita. Podemos hacer un zoom, podemos verla mejor en caso de que necesitemos hacer esto, y podemos de igual forma utilizar el export function, ¿verdad? Y decimos copy to clipboard en caso de que la quieran pegar en algún informe que estén trabajando para efectos de alguna publicación. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por el momento. Ya discutimos cómo importar datos en R, un archivo en formato CSV, y cómo hacer una exploración rápida de algunos de los datos y cómo visualizar rápidamente, en este caso, variables cuantitativas. Más adelante estaremos discutiendo cómo hacer pruebas de hipótesis frecuentes en R, y entonces pues nos vemos en el próximo video. Gracias.